tenemos en línea, tenemos el honor de tener al vicecomodoro don Horacio Richardelli. Bienvenido a Toro y Pampa, don Horacio. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Juan Bautista, y a toda la vasta audiencia de Toro y Pampa. Bueno, acá quedo a disposición porque ustedes saben que es tanto lo que gira alrededor de Malvinas. Exactamente. No solamente la guerra, sino los antecedentes, los precedentes y los consecuentes después de la guerra. Son muchos, por eso usted administra en el tiempo. Yo soy hombre de radio también. Perfecto. Me he acostumbrado hace unos cuantos años atrás, más de 30 años, y bueno, sé lo que es el tiempo. ¿Usted tiene, actualmente está haciendo el Cóndor Malvinense todavía o no? Sí, no, esa lo fundé, lo creé y lo voy a mantener, y va a tener continuidad cuando yo ya parta rumbo al más allá, ¿no? Y ya lo he conversado con los muchachos. Bueno, va a tener su trascendencia. La línea, yo creo que es raro, ¿no? Viendo el quehacer político en la Argentina, que alguien mantenga mucho tiempo una línea de conducta. Y bueno, nosotros la venimos haciendo sin claudicaciones, con a veces muchos ofrecimientos, pero digamos, no queremos caer en esa, digamos, difícil, digamos, concepto de que lo llamen a uno vendepatria, traidor, etcétera, etcétera. Exacto. Por eso estoy con ustedes y encantado de estar con ustedes. Les estaba escuchando hoy un rato anteriormente, acá los tengo conectados y bueno, pregunten nomás. Bueno, ante todo, para ir rompiendo un poco el hielo, vio que siempre que se hace una nota uno dice, porque vamos a hablar con fulano que hace tal y tal cosa. A nosotros nos gusta un poco más descontracturada la cosa, así que ante quienes no lo conocen, porque hay muchos jóvenes también escuchando y quizás pueden no haberlo escuchado, cosa que a partir de ahora espero que sí lo escuchen en su programa de radio, obviamente, y que lean sus libros, además. Preséntense en sociedad de Toro y Pampa, don Horacio Richardelli. Bueno, yo soy vicecomodoro de la Fuerza Aérea retirado, veterano de Guerra de Malvinas. Me retiraron en 1990, después de algunos acontecimientos internos en la cual teníamos claro que continuaba una desmalvinización y sobre todo una destrucción de las Fuerzas Armadas. Y me tocó protagonizar esos hechos. Aparte soy licenciado en Ciencias Meteorológicas, fui becado por la Fuerza Aérea en la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Exactas, hice cursos satelitales en Francia, he estado en congresos internacionales, he pasado por distintas unidades operativas de la Fuerza, he sido instructor por más de 12 años, de aspirantes, cadetes, oficiales de lo que era y había en esa época también de la reserva, que eran aquellos oficiales que hacían los cursos del CAOR, cursos de aviadores de la reserva, de oficiales de reserva. Bueno, tengo un historial, como todos creo que lo tienen, claro. Y que bueno, yo quisiera que ustedes vayan preguntándome. Bueno, sí. Fui condecorado por la Fuerza Aérea y por el Congreso Nacional, y bueno, acá estamos desde el momento de finalización del conflicto. Me tomé la responsabilidad y el juramento de agotar todas mis energías, capacidades en dilucidar, que ya lo venía haciendo. Yo me crié de jovencito en las filas de los primeros revisionistas de la historia, en la cual siempre decían, si nosotros o ustedes tienen dudas, vayan a consultar al Archivo Histórico Nacional, y yo lo hice. Claro. Y ahí me empecé a dar cuenta que había un hilo conductor
¿no es cierto?, que permanentemente nos gobernaba en la Argentina, que eran justamente los ingleses. Exacto. Bueno, ya Scalabrini Ortiz venía escribiendo, ¿no? Y avisando sobre todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y Jaureche lo mismo. Bueno, soy también autor de 2 libros, Los vampiros de la patria, año 95-96, con un mapa famoso que circuló hasta el día de hoy, un poco desactualizado, pero que es de la Argentina invadida post Malvinas, y en el 2000-2001 el último libro, y ahí ya agoté mi impaciencia de volver a escribir, y hice los protocolos de la corona británica y estrategia angloamericana. Exacto. Y bueno, eso es un poco el resumen, y pregunten nomás, porque, perfecto, repito, podemos... Es un vasto... todo esto, ¿no? Exacto. Historia, geografía de las Malvinas, me refiero. Por eso, la guerra. La idea es hablar un poquito justamente un poquito de todo, que la conversación vaya por esos lados, ¿no? Obviamente hablar del conflicto, pero también nos interesa abarcar un poquitito más. Y justamente por eso lo tenemos a usted y creo que va a salir bien. Así que vamos a ir arrancando como para ahondar, para ir metiendo al que nos escucha en tema. Es ¿dónde lo encuentra a usted el 2 de abril de 1982? O sea, un joven Horacio Richardelli, miembro de la Aeronáutica Argentina. ¿Qué destino le toca? Si en ese momento, si después. Cuéntenos un poquitito sobre eso y luego vamos a seguir con la charla. ¿Cómo no, Pablo? Yo era capitán en el último año, con 36 años de edad, y estaba haciendo la Escuela Superior de Guerra Aérea, cuando el primero, a la noche, yo ya estaba en mi casa, nos dan la orden de preparar el equipo de combate, como decimos. Yo vivía en el barrio Palomar, y ya había pertenecido al Comando Aéreo de Transporte Aéreo, que después fue de destacada actuación, y nos dicen que cada uno volvería a sus antiguas unidades y a todo el quehacer que llevaba unos meses antes. Bueno, no nos dijeron cuál era la misión, el objetivo, ni qué había pasado. Nosotros pensamos que había otro problema con Chile, que yo había estado en los años 76-77 justamente en el Comando Aéreo de Transporte, haciendo las coordinaciones en el sur, en lugares recónditos, inclusive en lo que es Santa Cruz, Río Gallego y luego Ushuaia con el conflicto, y pensamos que otra vez se iba a desarrollar ese tipo de conflicto. Cuando el 2 de abril ya nos dicen que se habían recuperado las Islas Malvinas, acá quiero aclarar bien porque es una tarea que me impuse desde que terminó la guerra, que parece que muchos periodistas, que no son ustedes por supuesto, y hay otros que no tampoco, decían la invasión argentina. Y yo eso me da por el centro de gravedad, porque el argentino no invadió las Islas Malvinas. Las Malvinas son argentinas, entonces nadie puede invadir su propia tierra, como aquel que se le mete en la casa un delincuente, le hace una carpa en un jardín y después lo quiere sacar y va a quejarse de que no sé, que le expulsan. Por eso quiero aclarar esto. Nos avisaron en el vuelo a Comodoro Rivadavia. En principio, a los 2 días estábamos en Puerto Argentino, preparando todo para que funcionara el Estado Mayor de la Fuerza Aérea Sur. Y a partir después de unos 10-15 días, al no poder alargarse la pista de Puerto Argentino por el bloqueo de los submarinos nucleares, el Estado Mayor pasó a funcionar en Comodoro Rivadavia.
hasta ese momento se llamaba Teatro de Operaciones Malvinas, luego pasó a ser el TOAS, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Y bueno, ahí alterné prácticamente una triple función, aparte de estar en el Estado Mayor de la Fuerza Aérea Sur, también realicé y crucé vuelos a Malvinas, y aparte mi otra condición y especialidad de meteorólogo también era utilizada para desarrollar toda la problemática que es climática muy intensa en el sur de la Argentina, ¿no? Claro. Hay que estar en condiciones porque los vuelos dependen muchísimo de eso, y quedó demostrado el 1 de mayo. El 1 de mayo el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, Exacto, de la aviación. Los ingleses habían desembarcado unos días antes, acuérdense, en Georgia del sur, y bueno, ahí aprovechaban las condiciones climáticas adversas que no podía volar la aviación argentina para ese desembarco. Y ya también aprovechan para desembarcar en Malvinas, y el 1 de mayo, ante la impotencia que teníamos del mal tiempo, bueno, siguiendo un poco el estudio que venía haciendo también desde hace unos días de la evolución probable, y digo, bueno, larguen nomás, y gracias a Dios, digamos, se empezó a aclarecer el tiempo, y ahí fueron el 1 de mayo el bautismo de fuego con 72 misiones que se cumplieron, y que de no haber sido porque fallaron como un 40% más de las bombas, yo creo que la flota inglesa hubiera tenido una pérdida inimaginable. No lo digo yo, claro. Lo dice el almirante Woodward, lo dicen destacados hombres de la guerra británicos, que es el 1 de mayo, de haber explotado esas bombas que no estaban preparadas para buques que eran de última generación, digamos, de distinta aleación y de estructuras, digamos, mucho más delgadas que los buques, claro, de unos años anteriores. Entonces las bombas pasaban y dejaban, digamos, un hueco, pero no explotaban. Claro. Pasaba, hacían diríamos, hacían el paso de un lado al otro, pero no llegaban a hacer la explosión, que era lo que más daño causa, ¿no? Obviamente. Claro. Algunas sí, claro. Algunas explotaron y tuvimos hundimiento desde varias fragatas, y bueno, porque estaban preparadas, digamos, lo que es la espoleta, que se llama, claro, la que hace el contacto cuando se tira la bomba, claro, para, digamos, estructuras más resistentes. Bien. Que podrían ser de tierra y de buques de unos años anteriores. Bueno, ese 1 de mayo lo dice el mismo comandante de la Task Force, Woodward, que dice en sus libros, que jamás pensó el accionar de la aviación argentina, y tuvo que sustraer y alejarse más al este, porque no quería arriesgar ya más. Y lo dice, y de haber explotado todas las bombas, por ahí ese 1 de mayo se tenían que haber vuelto así con la cola entre las piernas. Claro, sí, hubiera sido mucho peor las bajas que hubieran tenido la Royal Marine, ¿no? Inglesa, caracterizada por ser bastante feroz, ¿no? Y potente. Tal cual. Exacto. Es decir, las bajas, aparte del lado inglés, fueron bastante falseadas, porque hasta en eso son racistas. Ustedes saben que los creadores del racismo
no empieza, no es en Alemania. No. Nosotros haciendo todas estas investigaciones allá por el año 94, 95, descubrimos una foto del príncipe heredero de Edimburgo y una foto en la cual la hicimos ampliar y en el dedo tenía un anillo con la esvástica. Mire usted. Cosa que nos llamó la atención y bueno, creo que justamente los ingleses, repito, al día de hoy siguen siendo lo más racista que hay, y en ese momento, después terminó la guerra, nos computan como bajas a los chinos, a todos los que han venido de otras colonias inglesas, claro, los gurkas que tenían los propios peleando. británicos. O sea, se hablan de más de 1000 y pico de muertos, claro, ingleses, más las bajas por heridas y demás. O sea, hay que leer después, hay un viejo adagio que dice: si quieres saber cómo te fue en la guerra, pregúntale a tu enemigo, ¿no? Claro. Y por la información que después fue a cuentagotas saliendo de Inglaterra y de otros países europeos, ahí empezaron un poquito a blanquear, pero al día de hoy falta blanquear muchas cosas porque la Thatcher firmó un decreto que por 90 años, finalizada la guerra de Malvinas, no se podía exhumar ninguna documentación al respecto de las pérdidas y que iban a ser, digamos, dados de baja, condenados. Son muy duros ellos con su personal militar. Sí, pero hubo ahí, por ejemplo, un almirante que perdió a su hijo, que era comandante de uno de los, la Glarmoran, que estaba bombardeando cerca de Puerto Argentino, y la inventiva argentina tomó un Exocet Mar-Mar y se instaló en tierra y quedaban dos. Y se hizo un tiro de reglaje, falló, y el segundo Exocet pegó en el navío y lo hundió. Claro. Eso está ya comprobado, ¿no es cierto? Y murió el capitán del buque, que era hijo de un almirante que pertenecía al almirantazgo inglés. Y que ya le venía diciendo que la guerra no le era fácil. Hay otras declaraciones de un coronel Davis, sí, en la cual veterano escocés de muchas guerras y paracaidista comando, en la cual le hacen un reportaje y mal hecho por una periodista joven que, aparte, digamos, ideologizada y no entendía nada, y le pregunta y le dice ¿qué pensaban ellos cuando mataban jóvenes argentinos? Y le dice: mire, señorita, nosotros teníamos jóvenes de 16 años en nuestra fila. Ahí la hizo callar. Y después, cuando le dice: pero la superioridad de armamento, dice: sí, teníamos visores infrarrojos, pero está de más, porque nosotros, el hundimiento del Atlantic Conveyor, tiró a pique y demoró más de 20 días la guerra. Claro. Ellos venían, supuestamente nos daban unos cachetazos, los argis, como despectivamente nos decían. El término argi es de argentinito de mierda, claro, ¿no? Más o menos. Aparte, me acuerdo de declaraciones de la Thatcher que decía que mayoritariamente éramos descendientes de españoles e italianos, como queriendo decir que éramos cobardes. Sí. Y bueno, todas estas cosas que se dieron cuenta cuando yo tuve la oportunidad de hablar con un prisionero inglés, aviador naval, que se había fracturado las piernas y estuvo en el hospital reubicable de Puerto Argentino y después pasó a Comodoro Rivadavia, en la cual él relata
que ya no les empezó a gustar nada después que salieron de la isla Ascensión. Tenían muchas, digamos, zafarranchos, como dicen, de combate, y si era tan fácil, no entendían por qué. Claro. Y después también contaba el miedo, le tiraban a las ballenas pensando que eran submarinos, le tiraban a las gaviotas pensando que eran cucarachas. Sí. Digo, no, es digno de escucharlo, por eso digo, si querés saber cómo te puedes preguntar al enemigo. Al enemigo. ¿Sabe? Y bueno, y así se desarrolló esta guerra, que es una guerra justa para la Argentina, una reivindicación que tiene historia, tiene geografía, tiene política, tiene diplomacia. Es decir, esos territorios pertenecen a la plataforma submarina. Argentina lo demostró hace unos años cuando la CONVENMAR, la Convención del Mar, Sí. un organismo técnico de las Naciones Unidas, determinó que la Argentina goza de, bueno, internacionalmente son 20 millas de soberanía absoluta. Después Claro. hay 200 millas de soberanía de zona económica exclusiva. Y ellos mismos, después de 18 años que la Argentina presentó todas las investigaciones oceanográficas y demás, determinó y sacaron un fallo que realmente yo no creí que lo iban a sacar, que la Argentina tiene una extensión de esa plataforma de 350 millas para que la Argentina la defienda. Claro. De intereses económicos, pesqueros, etcétera, etcétera. Claro que... O sea, geográficamente demuestra lo que decíamos recién, que son parte de, si digamos, hoy o mañana baja el mar, por decirlo así, y van a ver que, digamos, se continúa de la parte continental argentina, que esas son la plataforma submarina. Claro, eso, ¿no?, que acaba de decir, estos días se estuvo hablando, justamente, porque hay mucha gente que, con tal de digamos, de sacarse cosas de encima, ¿no? Como en algún momento Macri dice que no entendía cuál era el por qué queríamos tener soberanía sobre las islas que solamente darían un gasto. Estaban hablando de esto, de que si bajara el mar, nosotros estamos conectados con las islas, no es que están ahí flotando como otras islas de otros lugares, ¿no? Que claro, por más que sea así, también son nuestras porque están a escasos 450 kilómetros de Tierra del Fuego y a 14.000 kilómetros de Inglaterra, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros tenemos, es parte de nuestro continente, y aparte nos da la proyección antártica, ¿no? Que justamente los ingleses es por el cual están ahí tan, digamos, tan interesados en seguir usurpándolas, ¿no? No sé si es así la cosa, usted sabe más. Tal cual. El tema, la importancia geopolítica que tiene Malvinas en el dominio del Atlántico Sur y la proyección antártica, el dominio también del pasaje Atlántico-Pacífico. Claro. No nos olvidemos que el único canal es artificial, el de Panamá, y que en un caso de un conflicto es muy vulnerable, claro, de su destrucción. Entonces le quedan dos pasajes, uno es el Estrecho de Magallanes y otro el pasaje del Drake, claro, en la cual ese dominio es muy importante, pero también está el dominio de las riquezas marinas, la pesca, el petróleo, los minerales, claro. Es decir, yo me acuerdo en el primer libro, Los vampiros de la patria, fui dedicando capítulos a distintos aspectos, ¿no es cierto? Uno de ellos era el tema petrolero y minero. Y me acuerdo que me cuestionaron porque decían que no había el petróleo que decían, y ellos mismos, digamos, como no estaban preparados todavía para la explotación, decían que no, para todo eso en el año, acuérdense,
76 por ahí. Sí. Fue el incidente con la Shackleton, en la cual por orden presidencial nuestra hermana la atacó a cañonazo y estaba haciendo todo un relevamiento geológico. Claro, Ya también se suelo. estaban utilizando los satélites, por eso les decía, yo hice cursos satelitales en Francia y ya se utilizaban para la pesca, la geología, y determinaban ya inclusive las capas de todo, digamos, los depósitos de petróleo en el Atlántico Sur. Exacto. Por eso las riquezas esas también hacen valer, digamos, la permanencia. O sea, es un paso que ya viene desde la usurpación de Malvinas. Exacto. Siempre digo la usurpación militar de Malvinas en 1833. Exacto. Desde ahí viene, acuérdense que cuando el gobernador empieza a emprender una campaña para los buques depredadores, inclusive un incidente con un buque norteamericano, que es el que, digamos, después ataca Malvinas, y ahí aprovechan los ingleses para meterse, ¿no es cierto? Claro. Hasta el día de hoy los reclamos que hizo el gobierno de Rosas a Estados Unidos, hasta el día de hoy no contestaron nunca. Nunca. ¿No es cierto? No llegó la carta, ¿no? Vi el ataque que hubo. Se les perdió en el camino la carta a los muchachos. Estos son, que digo que si nunca respondieron, es capaz que nunca les llegó la carta. Veo que ellos son diplomáticos para lo que le conviene, ¿no? Cuando no le conviene no son diplomáticos. No. Tal cual. Sí, la utiliza muy bien la diplomacia. Después, también quiero aclarar, porque he escuchado algunos comentaristas que comparan lo que está pasando en Ucrania con Argentina, Sí. las Islas Malvinas. Sí. Por eso aclaré al comienzo que nosotros no invadimos. No, claro. Cosa diferente en el caso de Rusia. Ujú. Que tenga razones o no es otro cantar, Sí, y lo son podemos analizar. Son dos conflictos Pero totalmente son dos distintos. situaciones distintas. Sí, eso está más que claro. Al menos la gente que nos escucha sabe muy bien. El otro día, volviendo un poco a ese tema, estaba escuchando Radio 10. A mí soy un poco masoquista yo, me gusta masoquearme un poco. Y una periodista, creo que se llama Sofía Caram, dice, cuando invadimos las Malvinas, y yo me di una bronca, angustia. Digo, pero esta es tarada, ¿no sabe que la misma Constitución Nacional dice que Argentina tiene soberanía sobre las Malvinas y que es irrenunciable? Digo, pero bueno, tenemos un diputado como Fernando Iglesias que también negó la soberanía nuestra y que también les escribió un libro de historia para que estudien los niños Kelper, ¿no? O sea que estamos rodeados de cipayos en todos los sectores, ¿no? Tanto en el progresismo de izquierda como el de derecha. Tal cual. Es así, triste. Pablo. Es triste. El simpatismo, digamos, bueno, es parte del segundo libro. Yo hablo de las guerras políticas. Bueno, ahí podemos ir a ese libro. Sí. Usted escribió los protocolos de la corona británica, pavada de nombre, ¿no? Protocolo es una palabra que hoy está muy de moda, ¿no? Nosotros los nacionalistas lo venimos nombrando hace rato, pero ahora es como que se puso de moda. ¿Por qué no nos cuenta un poco de qué va? ¿Qué podemos encontrar en ese libro? Porque protocolos de la corona británica, o sea, esto habla de cosas mucho anterior a lo que es el conflicto del Atlántico Sur, ¿no? Tal cual, Pablo. Lo voy a resumir porque son 742 páginas. Lo tengo para leer, todavía no lo leí. Lo tengo. No, pero fundamentalmente, digamos, hay 10 principios que en la investigación he determinado y en base a muchos años de historia militar, historia universal, etcétera, y sobre todo del accionar inglés. Y esos 10 principios, que después dando unos cursos en Córdoba,
descubrí el 11 que no está en el libro, aclaro. Ajá. O sea, ya son 11. Que los usa Inglaterra hace más de 500 años. ¿Ustedes saben cuándo se formó el primer servicio de inteligencia inglés? 90 años después del descubrimiento de América. En 1580, Lord Walsingham prácticamente no le pone servicio inglés de nombre, pero empieza toda una tarea, y cuando a los alumnos y las charlas que uno da y demás, yo les pregunto qué era Darwin, el famoso Darwin, Sí. el hombre de Cien del Mono, Sí, la sí. teoría de evolución, y todos me dicen, y un científico naturalista, que yo, sí, pero aparte de eso, Claro. Terrible servicio era. era un espía que Inglaterra a los grandes científicos Claro. los mandaba A relevar, ¿no? ¿no? Como pasó con la bomba atómica y otras cosas más, los mandaban a ver las características y dónde está, y vengo a descubrir, que lo puse en el libro, los fundamentos de la creación de justamente lo que se llama el Anthropological Institute británico, o sea, el Instituto de Antropología británico. Claro. Hay que leer los fundamentos, que son una página y media, en la cual a cada ciudadano inglés y más de relevancia le dan tareas de conocimiento de los países, de sus costumbres, su religión, sus diferencias sociales, triviales, si la hay, etcétera, etcétera. Es digno de leerlo. Y el instituto se creó en 1859, cuando acá nosotros estamos enfrascados, acuérdense, la batalla de Pavón y de Topeda, Claro. ¿no? En la cual Inglaterra estaba con un buque de guerra en el Paraná, esperando a ver quién ganaba, porque Claro. ya estaba acordado cómo venía la mano. Y bueno, ver esto, cómo desarrolla Inglaterra, ¿no es cierto?, su accionar, y como decía, en 1580 ya empieza a desarrollar todo una geopolítica que al día de hoy, es decir, yo no entiendo, o sí lo entiendo, la calidad de nuestros gobiernos, que aparte de un grado de obsecuencia, simpatía que tienen, no conocen y no les interesa conocer Claro. cómo en esos casi 500 años Inglaterra desarrolla toda una geopolítica marina en contraposición a la geopolítica continental de Europa. Exacto. Cuando fue yo siempre lo matizo, discúlpenme, con ejemplos, porque si no la gente cree que uno delira. Es lo mejor No, para que lo entiendan, que dé los ejemplos. Sí. Hola. Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Está perfecto. Con ejemplos es mucho más fácil. Perfecto. Y entonces yo lo matizo con ejemplo. Cuando Inglaterra se va de la Comunidad Europea, el Brexit famoso, yo dije, ¿qué se trae entre manos? ¿Qué se trae entre manos? ¿Por qué? Porque en otras épocas históricas ellos no le llaman proteccionismo. ¿Sabe cómo le llaman? Aislacionismo espléndido. Fíjate vos, el término rebuscado utilizan. Aislarse, no proteger, no protección, no. Y yo digo, ¿qué hay detrás de esto? Aparte de apoyar ¿ustedes creen que un primer ministro, y que no era como Johnson, que estaba a favor del Brexit, no tenía la anuencia de la reina y de todo el conciliábulo real de Inglaterra? No van a tomar una decisión de ese tipo, en la cual preponderantemente el almirantazgo, ustedes saben que la flota actualmente más importante y numerosa no es la norteamericana, es la inglesa. La inglesa. Siempre porque fue así. tiene que mantener
todos los enclaves, digamos que le costó siglos dominar. Fíjense, Ciudad del Cabo, Malvinas, en el hemisferio norte, si uno agarra el rosario de islas que fueron apoderándose, es decir, porque en esa época no había portaaviones, y aparte hacían asentamiento real de eso, claro, sobre los territorios. Exacto. Bueno, ¿qué pasa entonces con esto? Inglaterra desarrolla toda una geopolítica marina. Todos los grandes geopolíticos, Mackinder, Mahan, anglosajones, todos trabajan siempre con la hipótesis de que Inglaterra no pertenece al continente euroasiático. Exacto. Por eso, cuando les conviene, se alían, ¿no es cierto? Fíjense, Inglaterra no entró en el euro, por ejemplo. Claro. No entró en el euro. Entró en la Comunidad Europea. Claro, fueron los creadores de la Comunidad Europea y la manejaban ellos, pero no tenían el euro porque decía que su moneda era fuerte, a diferencia de las demás, ¿no? Exacto. Sí. Y, no vivo barro. Fíjate un tema, ¿no es cierto? ¿Quién es el motor industrial técnico de la Comunidad Europea? ¿Qué país? El motor. Alemania, claro, sí. Qué casualidad. Vamos atando cabos, atando los cabos, sí. Teniente, vamos a ir atando todo. Sí. Entonces, fíjate vos que, por ejemplo, lo que está pasando con Ucrania, ahí tienen prácticamente un doble objetivo. Por eso enseguida, cuando se produce lo de Rusia, la guerra y la invasión de Rusia en Ucrania, yo dije, ¿qué hay detrás de todo esto? Claro, Inglaterra se había ya unos años antes, lo hacen siempre, empiezan a delinear las políticas. ¿Sabe lo que dijo Churchill? ¿No es cierto? Después de la Primera Guerra Mundial, dijo, en una semana yo delineé las fronteras de Medio Oriente. Claro. O sea, ¿cómo van previendo? A 50 años, ¿no? Siempre. Teniendo objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. Exacto, sí. Entonces, ¿por qué digo que lo de Alemania? Yo no sé si nos han dado cuenta los alemanes. Yo creo que algunos, y uno de ellos es la Merkel, que hasta hace poco fue presidente de Alemania, sí. ¿No es cierto? Está callada. Claro. ¿Por qué? Porque Inglaterra, con esto, aliada siempre a Estados Unidos, ¿no es cierto?, mata al menos 2 pájaros de un tiro. O sea, no es el objetivo solamente Rusia, sino es el centro de lo que es el corazón, que se llama el Hinterland, que es la Eurasia. El centro está con los países como Alemania, lo que era el Imperio Austrohúngaro. Claro, sí. Fíjense. ¿Y qué está viendo con esto? Que provoca que Putin, en alguna medida, le cierre los grifos del gas y del petróleo. Claro. ¿Sí? Si no paga en rublos y no paga, digamos, después valorizado ese rublo en oro con las últimas medidas. Pero ¿qué efecto tiene? Porque Alemania también recibía parte del gas que iba a Francia. Exacto. Entonces, ya encontramos carambola en esto. Sí. Se le está impidiendo a Alemania crecer al ritmo que venía creciendo, y de paso destruye o quieren destruir la preponderancia rusa en lo que es el corazón de la Eurasia. Exacto. Por su extensión. Ustedes saben que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Claro, es el país más grande. Rusia, Claro, sí. ¿no es cierto? Y Alemania, que era motor y que hizo los mayores acuerdos con Rusia, ahora empiezo a entender por qué se va, se aísla y empieza a preparar unos años antes
dónde desarrollar el conflicto donde se inician siempre todas las guerras. Exactamente. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Siempre es ahí. No es casual. No. No. Todo esto, que lo vengo analizando en los 10 principios, que ahora son 11, ¿no es cierto?, conlleva que tenemos que conocer, lo primero que uno tiene que conocer, y más a un enemigo histórico como es Inglaterra, porque es histórico. Sí. Ustedes saben que tuvimos mínimo 3, 4 invasiones con Inglaterra. Una cuando era el virreinato del Río de la Plata sobre Montevideo, fines del siglo XVIII, XVII, y luego sobre la gran aldea de Buenos Aires, 1806, 1807. Claro. Sí. Es decir, y luego vuelta de obligado. O sea, el que no ve que... Sí, Horacio, el enemigo histórico, y déjeme agregar que estuvieron también participando en la batalla de Caseros, en el golpe del 55, en el golpe del 76, en el golpe del 30. Exacto. Siempre fueron ellos los que pusieron los huevos ahí para desestabilizar los gobiernos que realmente llevaban adelante los intereses de la patria, ¿no? Irigoyen, Perón, Rosas. Y tienen la habilidad y la inteligencia digamos, de embarcar a Estados Unidos, que es el brazo fuerte, El gendarme, ¿no? poderoso, como aliado. O sea, los meten en la guerra que ellos consideran para sus intereses, porque si vos vas a mirar, Inglaterra no tiene nada. No. Tuvo carbón que ya dejó de extraerlo. Claro. Y es como Japón, no tiene nada. Claro. Si no mantiene la colonización en el mundo, llámense Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y hasta una época Sudáfrica, ¿cómo hace esta riqueza? Y le fracasó Oceanía. el virreinato del Río de la Plata, porque era la puerta de entrada para a toda América Latina, cayera bajo el dominio inglés. Por eso cuando, después de la segunda invasión en 1807, muere el primer ministro, no me acuerdo ahora el nombre, bueno, ya me voy a acordar, y le asume Canning, y Canning dice, está de más el empleo militar sobre el virreinato del Río de la Plata. Está visto que la resistencia es total. O sea, de Castlegar, ahí me acordé. Exacto. Estaba Castlegar como primer ministro y ya estaba preparando una tercera invasión desde Ciudad del Cabo de más de 22.000 hombres. Y cuando muere, cambia la estrategia y dicen, no, vamos a hacer algo más inteligente. Vamos a ir por la parte comercial, por el desarrollo, digamos, el manejo de las incipientes riquezas, y acuérdense, las dos áreas que siempre Inglaterra prácticamente ha dominado, salvo excepciones del 45 al 55 y otras veces más. Hay dos áreas que dominan, o pone sus hombres. Lo que era el Ministerio de Hacienda, que es el Ministerio de Economía, Claro. y la Cancillería. Claro. Exacto. Siempre. Acuérdense del hecho de Irigoyen, cuando asume, lo va a ver el embajador inglés a presentar las cartas credenciales y le dice, señor presidente, como es costumbre, queremos colaborar en la designación de gente en el Ministerio de Hacienda y en el de Relaciones Exteriores. Y Irigoyen que le contesta, señor embajador, dé por terminada esa costumbre. Y ahí le empiezan a hacer la vida imposible. Claro. Exactamente. Ahí le empiezan a hacer la vida imposible. No es casual. No, es lo mismo cuando a Perón le vinieron a hablar de la proyección en la Antártida
y le dice, pero ¿qué intereses tienen ustedes sobre la Antártida? Y nosotros estamos en las Islas Malvinas. Y ahí cuando le dice, ¿no? Que le dice, esto me hace acordar a un vecino que me robó el perro y ahora me vino a pedir la correa. Dice, tómesela de acá, ¿no? O sea, son descarados, porque lo que tienen ellos es que aprenden muy bien las premisas que tienen que ver justamente con la diplomacia y la política. Mal entendida, ¿no? Porque uno dice que en la política no te puedes enojar. Y estos no se enojan nunca. Le podés decir cualquier barbaridad que no se van a enojar. Y así es como van obteniendo, diríamos, los cipayos nativos, ¿no? Uh-huh. Por eso es muy fácil ver desde la izquierda, ¿no? Una Victoria Donda sacándose fotos cuando estaba el embajador, el influencer Mark Kent, uh-huh. Y después tenías a Fernando Iglesias, a la Carrió, o sea, pasan por todo el arco político, ellos no tienen problema con nadie. Tal cual. Salvo con los patriotas, ¿no? Exacto. Ahí es donde está el problema. Por eso hay que entender, y este libro, no estoy haciendo propaganda porque está agotado, claro. Está agotado. O sea, no lucré con el libro. Está en la página nuestra, el que lo quiere leer. Para bajar en PDF, ¿no? www.movimientocondor.org. Si le interesa bajarlo. Perfecto. Ahí está. Ponelo acá. www.movimientocondor.org. Perfecto. Varias veces me han hackeado la página, claro, me la han bajado. Ustedes saben cómo. Sí, estamos todos acostumbrados a ese tipo de situaciones que tienen que ver con la libertad que ellos tanto expresan, ¿no? Cuando estábamos charlando y lo escuchaba, con ese término que ellos utilizan, que no es proteccionismo, sino que es aislamiento. ¿Cómo era? Aislacionismo histórico. Ahí está. Bueno, utilizan otros términos, pero en realidad lo que siempre hicieron ellos son dadores de libertad, diríamos, desde su frontera hacia afuera, pero desde su frontera hacia adentro son bastante proteccionistas, ¿no? Ellos tienen incluso leyes que no le permiten eso me lo enteré por un economista, no le permiten a los supermercados vender gaseosas de marcas extranjeras. O sea, los supermercados tienen que fabricar, por más que la haga, no sé, Coca-Cola o Pepsi, claro, tienen que tener la marca de los supermercados. O sea, tienen que cubrir un cupo, claro, y creo que el 4 o el 5% recién de marca, esto en gaseosa, después en un montón de cosas más, ¿no? Entonces, los padres del liberalismo no son tan liberales como muestran, ¿no? En todo orden. Y colonialistas. Sí. Tal cual. Vos sabés dónde estudiaron Adam Smith y Carlito Marx. ¿En dónde? ¿Dónde fue? En la biblioteca Real de Londres, porque eran contemporáneas. O sea, ahí nos damos cuenta que la derecha y la izquierda justamente son funcionales y creadas por los mismos, ¿no? Uh-huh. Carlito Marx quiso aplicar en Inglaterra su teoría comunista. Así es. Y le dieron una patada en la nuca, le pusieron una estampilla y lo mandaron a Alemania. Claro. Y en Alemania no estaban nada las condiciones. ¿Y a dónde fue? Rusia. A Rusia, que era, en ese momento estaba en un polvorín con el derrocamiento del zar y todo lo que venía. Y ahí prendió. Fíjate vos, ¿no? En vez de, tendríamos que cambiar, no todos los caminos conducen a Roma, es todos los caminos conducen a Londres, ¿no? Porque todo lo malo sale desde ahí. Lo que pasa que a lo largo del tiempo, y con ese estado ilegítimo que impusieron en Medio Oriente, creo que han tomado dominio, y bueno, y con el gendarme, como me gusta llamarlo a mí, a Estados Unidos, han creado ese eje anglo-sionista que está cada vez más, diríamos, es como que se impone un poquito más, ya no son tan diplomáticos como eran antes, ¿no? Ya vienen con un bagaje bastante más feroz, podríamos decir. Sí, tal cual. Se han puesto más violentos los muchachos. Ustedes recién hablaban de
de la Antártida. Bueno, ¿cuál es? Estaba en la Constitución de la Comunidad Europea que, digamos, si bien cuando se crea las Naciones Unidas en 1945, Inglaterra y otros países que tenían colonias, todos se desprendieron de las colonias. Inglaterra simula y comete un error porque pone a disposición a descolonizar las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur. ¿Qué significa esto? Después, cuando hacen la Constitución Europea, ustedes saben que la Constitución de la Comunidad Europea no tuvo apoyo unánime, no tuvo apoyo ni de Francia, ni Portugal, no, y Grecia. Entonces, ¿qué hacen? Entre gallos y medianoche la aprueban en Portugal, ¿no es cierto?, la Constitución, en la cual que habla de territorios extramarinos continentales de Europa, en la cual, y ahí se descubre también textualmente en el título 6, creo, que dice que, digamos, ellos reivindican Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, y se reservan el derecho a futuro de la Antártida. Bueno, y acá se descubre cuál es el objetivo ulterior geopolítico estratégico, es el dominio del Polo Sur. Exactamente. Y acá va a encajar, ¿por qué quieren hacer una nación independiente en el sur nuestro? Y esto los chilenos, yo he conversado con algunos políticos chilenos que lo entendieron. Es decir, ellos los están usando a los chilenos, ¿no es cierto? Claro. ¿Podríamos decir a los mapuches también? Una nación independiente. Ellos quieren una nación independiente lo más cercano a la Antártida, porque desde Malvinas, es decir, no le resulta práctico, por más que estén haciendo ahora un puerto de 400 metros, infernal el crecimiento militar, el poderío militar en las islas, pero necesitan, digamos, ustedes saben que el continente sudamericano, Argentina, Chile, es lo que más cerca está de la Antártida. Claro. Y acá, ¿qué hacen? Empiezan a jugar con los mapuches. Exactamente. A reivindicar situaciones, ¿para qué? Para generar otro de los principios que voy a hablar, de los 10-11, en la cual generan conflictos internos, de enfrentamiento. Para eso estuvieron 100 años estudiando bien todo, porque hablar de un mapuche como Wallace realmente es irrisorio, y aparte se reunían en Inglaterra en la sede que tienen en Bristol. Exactamente. También en Canadá. Bueno, pero fíjese cómo Darwin hablaba de araucanos y de tehuelches, cuando hizo esas expediciones, ¿no? Que ya aclaramos que eran relevamientos de inteligencia, y ahora ellos cambian y nos quieren imponer un pueblo común a ambas, diríamos, ambas orillas, ¿no? Una del Pacífico y la otra del Atlántico, diciendo, o mejor dicho, del lado de este lado de la cordillera, nos quieren poner la misma etnia cuando bien está expresado en los diferentes también, ¿no? Creo que Ramón Lista fue uno de ellos. Explicaban que los mapuches medían como 2 metros y los araucanos eran bajitos, ¿no? Uno era más bravo, el otro era más tranquilo. O sea, historiográficamente no hay sustento, pero sin embargo ellos lo tratan de imponer. Y ahora mandan al presidente chileno, Boric, a decir que está la famosa nación Guapú o algo así. La Gualmapu. Ahí está. Gualmapu. Una locura. ¿Cómo nos quieren sacar? No, y la sacó a hablar a la ministra del Interior. Sí, una comunista.
Del Partido Comunista. Fíjense, y después, como hacen siempre, lo digo, pero después me retracto. Claro. Lo digo. Y ahí descubre uno cuál es el objetivo más importante geopolítico actual de Inglaterra, que es el dominio del Polo Sur. Exacto. La Patagonia. Por eso Estados Unidos, que no es tonto tampoco, quiere ser socio, ¿no? Y por eso recreó, acuérdense, la cuarta flota norteamericana, ¿no es cierto?, que después de la Segunda Guerra Mundial, unos años después se había desactivado y la volvieron a activar. Exacto. Y tiene asiento casi permanente en el sur, ahí del lado chileno, en Punta Arenas. Tal cual. Entonces uno va viendo todos estos objetivos, a dónde quieren llegar, y cerrar a la Argentina. Es decir, el primer paso geopolítico es lo que se llama una maniobra de pinzas. Sí, exacto. O sea, externo e interno. Externo a través del dominio militar del Atlántico Sur, e interno a través de manejar los gobiernos cipayos y reivindicaciones ancestrales que produzcan, ¿no es cierto?, conflictos. Exactamente. Y deterioro de la economía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de esta forma avanza por el este Inglaterra y le hace creer a Chile que avanza por el oeste. Fíjense la última reivindicación de Chile sobre el Atlántico. Claro. Es una clara maniobra de encerrar esa maniobra de pinza para que la Argentina quede aislada de la Antártida, fundamentalmente, y que no maneje parte del Atlántico Sur. Horacio. Ya ustedes saben que el estrecho de Magallanes, digamos, es de dominio chileno y llegan hasta la boca del estrecho que da al Atlántico, no pueden pasar. Hay convenios, todo lo que ustedes quieran, pero la Argentina no tiene dominio en parte del estrecho de Magallanes. No, claro, si nos pusieron ese tapón ahí para que no tengamos dominio absoluto para cruzar nuestro continente. Exactamente. Exactamente. Entonces, hay que tener en cuenta este objetivo ulterior, porque ¿cuál es la preocupación de Inglaterra con el dominio del Polo Sur? Tienen del otro lado, vamos a llamarlo del otro lado del mundo, tienen Australia, Nueva Zelanda, etcétera, que son colonias inglesas, no tienen problema. ¿Y qué le queda? Le queda la parte que justamente más cercana a la Antártida, que es el extremo sur del continente sudamericano, Argentina, Chile, y en esa maniobra ellos reivindican, digamos, todo lo que es el sector antártico argentino, el sector antártico chileno y un poquito más todavía. Claro. Horacio, disculpe que lo interrumpa. Ahora ya vamos a ir concluyendo. Yo tenía una última pregunta para hacerle, pero ya tenemos otro programa que sigue. Claro. Por eso nos corre el tiempo. Pero brevemente, usted mencionó 10 protocolos y el 11º, que no llegó a publicar porque lo descubrió después. ¿Cuál sería ese 11º protocolo de la corona? Las 10 principios. Claro. El número 11. Mira, el primero es dividir para reinar, divide e impera. Es una táctica que viene de siglos, porque han analizado la historia militar, la historia universal y las guerras y demás. Entonces, lo primero hay que dividir, como lo quisieron hacer, inclusive con la guerra de secesión de Estados Unidos. Quien apoyaba el sur esclavista era Inglaterra. Bueno, el otro principio es quien domina los enclaves marinos, o sea, isla, península, domina el mar. Quien domina el mar, domina el mundo. Así es. ¿No es cierto? El Atlántico. También tienen, siempre apoyan en un conflicto
al más débil. Fíjense, en la Argentina, en la guerra de Malvinas, a Inglaterra apoya a Chile, pero hasta por ahí nomás, cuando ve que se hace poderoso este país, se dan vuelta según las riquezas que tenga. Exacto. Y ahí otro de los principios. Después utilizan, hubo un geopolítico, estratega muy importante, que ellos lo reivindican permanentemente, fue en el siglo XX y después de durante la Segunda Guerra Mundial, que fue el que habló de la estrategia Liederhart, que Sí. habló de la estrategia indirecta. Sí. O sea, y se da en todos los ámbitos, en el militar, en el diplomático, en lo económico. Fíjense en Malvinas, fíjense dónde desembarcan. No desembarcan en Puerto Argentino, Claro. desembarcan en el estrecho de San Carlos. Y de ahí van tomando posiciones. Aparentemente parece más dificultoso este camino, porque van teniendo pérdidas, pero van consolidando los objetivos Así es. hasta llegar al objetivo principal. ¿No es cierto? Por eso es el líder acá decía la maniobra de la estrategia indirecta. Después también Inglaterra no tiene amigos ni enemigos, tiene intereses que defender. Intereses, como decíamos recién, Inglaterra no tiene riquezas de ningún tipo, salvo una pequeña, cuando tenía explotación de carbón y después algunas empresas petroleras offshore fuera de costa en los alrededores de Gran Bretaña. Entonces ellos, según las necesidades que tengan, van a ser amigos y si no, van a ser enemigos. Claro. Después tienen el otro, que ellos, una vez trazado un objetivo, cuando trazan un objetivo estratégico, no lo abandonan. No lo abandonan el objetivo. El objetivo estratégico, acuérdense ustedes, cuando se hizo el ALCA, acá en Mar del Plata, en la cual un presidente que fue Chávez dijo que iban a enterrar el ALCA. Al carajo lo mandaron. En el encuentro de Mar del Plata. Sí, me acuerdo. Y yo salí a decir que no lo iban a enterrar, el objetivo ese. Van a usar otras metodologías, van a buscar guerras fronterizas, revoluciones internas, porque ya habían fijado que desde Alaska hasta la Tierra del Fuego el objetivo era el ALCA. Claro. Fíjense, crear mercados comunes de 3, 4 naciones, no uno general como por ahí tienen en Europa. Es decir, estos son esos principios que los tienen inalterables casi 500 años. Hay que leerlo, hay que entenderlo, cómo van a proceder. O sea, no es difícil. Y no es difícil cubrirse de eso. Claro. Pero bueno, digamos que ellos se han ocupado y preocupado por llevar adelante todo esto a través de esos principios y sobre todo, como decía bien usted antes, proyectando todo a mediano y largo plazo, ¿no? Cuando vivimos en un mundo de inmediatez, el inglés te está pensando de acá 15, 20, 30, 40, 50 años. Entonces, obviamente que siempre están como se dice, un paso adelante. Don Horacio, podríamos estar una hora más hablando, pero nos apremia el tiempo. Empieza otro programa que hoy debuta o redebuta en la radio. Le quería mandar un gran abrazo, un orgullo poder tenerlo y en algún momento lo invitaremos de nuevo, ¿eh? No es la última vez esta. ¿Dónde? Por ahí me voy al estudio. Y por eso, excelente. Por eso, mejor un día y estamos las 2 horas charlando, que va a ser mucho más
mucho más productivo para la gente que está ahí entusiasmada escuchando, que dice un invitado de lujo. Ahí está. Así que le mando un gran abrazo, Horacio, y nos estamos viendo pronto. No, les agradezco a ustedes, a vos, Pablo, también a Juan Bautista. Les agradezco porque a veces te permite explayar, cosa que por ahí en los grandes medios te dan 5 o 10 minutos. Claro, y no puedes desarrollar es en imposible. ese tiempo en profundidad las cosas. Así Por es. eso el agradecido soy yo y quedo a disposición, lo coordinamos cuando quieran. Perfecto. Para terminar, ¿qué día sale y a qué hora el cóndor malvinense? Estamos saliendo los días martes a partir de las 18 horas en una FM Morena Café de la zona oeste, que abarca Moreno, San Miguel, José Cepaz, en duplex con FM Viaducto de zona sur. Perfecto, excelente. Entonces, cualquiera que lo tenga ganas de escuchar y que esté entre el sur y el oeste, los martes a las 18 horas por Morena Café y por FM Viaducto, el Cóndor Malvinense. Le mando un gran abrazo, don Horacio, que ande bien. Lo mismo. Un fuerte abrazo. Para vos, Pablo, Gracias. y para Juan Bautista. Nos vemos. Gracias a Un placer. ustedes. Bueno, así pasaba el vicecomodoro Horacio Richardelli. Es una persona que tiene, además de haber sido veterano de la guerra de Malvinas, ¿no? Del conflicto del Atlántico Sur, sabe mucho, ha estudiado mucho, conoce a la perfección al enemigo histórico de la Argentina, que son los británicos. No tenemos otro enemigo. Argentina es un país que siempre ha mantenido buenas relaciones con todos, como lo decía el general Perón, pero con estos oretes sí, que no hay tutía. Así es. Bueno, nos vamos al corte, Vamos porque al corte. después empieza Mano a Mano con Héctor Jaime, con una canción que es propicia para este reconocimiento a nuestros héroes, El Visitante, Alma Fuerte.